¿Alguna vez has sentido que el pensamiento demasiado es un problema? ¿Que cuanto más entiendas las cosas, más difícil será vivir? Tal vez hayas notado que ciertas conversaciones parecen vacías, que las personas que te rodean están satisfechas con distracciones triviales, mientras te sientes cada vez más fuera de lugar. La verdad es que hay un precio para la inteligencia, un precio que nadie le cuenta. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más pesimistas y brutales de la historia, creía que la inteligencia no era un regalo, sino una maldición. Según él, aquellos que ven la realidad no viven mejor, por el contrario, sufren más. Son malentendidos, aislados e incluso rechazados por la sociedad. Después de todo, la verdad no es algo que la gente quiere escuchar. Prefieren aferrarse a sus cómodas ilusiones, vivir en el piloto automático sin cuestionar nada. Y aquellos que se atreven a romper esta burbuja se convierten en una amenaza. Quizás has sentido esto en tu propia piel. Intentas compartir una idea, un pensamiento más complejo, y todo lo que obtienes a cambio son las miradas vacías o la risa incómoda. Te das cuenta de que el mundo no tiene paciencia para reflexiones profundas. La gente quiere respuestas simples, entretenimiento fácil, distracciones que los hacen olvidar su propia existencia. El problema no eres tú. El problema es que la mayoría de las personas no están interesadas en la verdad, porque la verdad es inquietante. Y aquí está el gran secreto que reveló Schopenhauer: cuanto más inteligente sea, más difícil será encontrar un lugar en el mundo. Una mente brillante es una maldición porque destruye las ilusiones. Y cuando te das cuenta de que todo lo que te rodea se basa en el engaño y el autoengaño, te enfrentas a una opción: fingir que no ves, o aceptan la soledad del pensamiento profundo. Si alguna vez has sentido que su inteligencia lo separa de los demás, que su perspectiva sobre el mundo le hace cuestionar cosas que nadie más parece notar, entonces este video es para usted. Porque hoy vamos a explorar el secreto oculto de Schopenhauer. Un secreto que puede cambiar completamente la forma en que ves su propia mente. Y tal vez después de esto, nunca querrá volver a ser inteligente. ¿Listo? Entonces vamos. Que si alguna vez has sentido que su inteligencia lo separa de los demás, no es imaginación, es real. Y Schopenhauer no solo sabía esto, sino que demostró filosóficamente por qué sucede. Según él, la inteligencia elevada no acerca a las personas. Por el contrario, crea un abismo. Piense en los momentos en que trató de explicar algo más profundo a alguien, y me dio cuenta de que la persona simplemente no podía seguir el ritmo. Tal vez hablaste sobre un libro, un concepto filosófico o incluso una observación más sutil sobre la vida, pero en lugar de interés, encontraste aburrimiento, impaciencia o desdén. Esto sucede porque la mayoría de la gente no quiere pensar profundamente. Quieren respuestas fáciles, historias simples y un mundo que no desafía sus certezas. Schopenhauer creía que la inteligencia elevada crea aislamiento porque la sociedad opera en un nivel más superficial. Comparó la mente humana con un bote. La mayoría de las personas navegan cerca de la orilla en aguas poco profundas y predecibles. Mientras tanto, los más inteligentes son empujados al océano abierto, un lugar vasto, profundo y solitario, mientras que otros se divierten cerca de la playa, despreocupados. Aquellos que ven más se ven obligados a enfrentar la aterradora inmensidad de la realidad. Esto explica por qué las personas extremadamente inteligentes a menudo sienten que no pertenecen a ninguna parte. Ven los errores de la sociedad, las contradicciones del comportamiento humano, la futilidad, un lugar solitario, mientras que otros se divierten cerca de la playa despreocupada. Aquellos que ven más se ven obligados a enfrentar la aterradora inmensidad de la realidad. Esto explica por qué las personas extremadamente inteligentes a menudo sienten que no pertenecen a ningún lado. Ven los errores de la sociedad, las contradicciones del comportamiento humano y la inutilidad de ciertas ambiciones. Pero cuando intentan alertar a otros, se dan cuenta de que pocos quieren escuchar. Peor aún, aquellos que se atreven a desafiar la ignorancia colectiva son vistos como arrogantes, pesimistas o incluso amenazantes. Este aislamiento no es solo social, también es emocional. Schopenhauer argumentó que la inteligencia trae consigo un aumento de la sensibilidad. Las personas más inteligentes no solo entienden más, se sienten más. Perciben injusticias más intensamente, sufren al ver la hipocresía y tienen dificultades para conformarse con la mediocridad. Esto crea un ciclo cruel. Cuanto más inteligente seas, más profundamente sientes el dolor del mundo y menos podrás compartirlo con los demás.
Pero si la inteligencia realmente condena a uno al aislamiento, ¿cuál es el destino de los grandes pensadores? ¿Están todos condenados a una vida solitaria y melancólica? ¿O hay algo aún peor? Schopenhauer creía que la respuesta no era solo la soledad, sino el sufrimiento. Y eso es lo que discutiremos en la próxima parte. Si este contenido tiene sentido para usted, haga clic en el botón suscribirse y suscríbase al canal. Gracias por su apoyo. Si el aislamiento ya parece un destino cruel, Schopenhauer nos advierte de algo aún peor: el dolor inevitable que acompaña a la inteligencia. Él creía que el sufrimiento de un hombre está directamente relacionado con su capacidad de percepción. Cuanto más vea el mundo, más razones tendrá que sentirse frustrados, decepcionados y ansiosos. La ignorancia, por otro lado, protege a las personas, permitiéndoles vivir en un estado de anestesia existencial. Pero, ¿por qué la inteligencia genera sufrimiento? La primera razón es obvia: la realidad es dura. La mayoría de las personas pasan sus vidas buscando placer, distracción y significado en cosas superficiales: dinero, estatus, relaciones vacías, dogmas religiosos. Para Schopenhauer, todo esto es una ilusión frágil. La persona sabia, que ve la realidad claramente, se da cuenta de cuán arbitrarios y efímeros son estos deseos. Él ve que el mundo es impulsado por el caos, el azar e irracionalidad humana. Con esto, se pierde la capacidad de engañarse y creer que hay un orden justo o un propósito supremo que guía la existencia. La segunda razón para el sufrimiento de los sabios es la frustración con la mediocridad. El filósofo alemán argumentó que la gran mayoría de las personas operan a un nivel mental más bajo, no porque sean incapaces de pensar, sino porque no quieren hacerlo. Prefieren tomar el camino más fácil, aceptar respuestas preparadas y evitar cualquier reflexión que los obliga a cuestionar sus vidas. El problema es que el hombre inteligente no puede evitar este interrogatorio. Él ve más allá del velo de las apariencias y percibe la hipocresía y las contradicciones del mundo. Cuando trata de compartir esta visión, casi siempre encuentra resistencia, desdén o hostilidad. La historia está llena de ejemplos de pensadores que fueron rechazados, perseguidos y ridiculizados simplemente por ver más allá de lo obvio. Sócrates fue sentenciado a muerte por desafiar las creencias de la antigua Atenas. Nietzsche fue tratado como un loco por exponer la fragilidad de la moral tradicional. Giordano Bruno fue quemado vivo por afirmar que el universo era infinito. Estos hombres no sufrieron porque estaban equivocados, sino porque tenían razón demasiado pronto. Vieron una verdad que la sociedad no estaba lista para aceptar. Y aquí llegamos a la tercera y más cruel razón para el sufrimiento: fue quemado vivo por afirmar que el universo era infinito. Estos hombres no sufrieron porque estaban equivocados, sino porque tenían razón demasiado pronto. Vieron una verdad que la sociedad no estaba lista para aceptar. Y aquí llegamos a la tercera y más cruel razón para el sufrimiento de los sabios: soledad existencial. Que un hombre de alta inteligencia puede tener amigos, puede tener una familia, incluso puede estar rodeado de personas, pero en el fondo siempre se sentirá solo porque la inteligencia crea una barrera invisible entre él y el resto del mundo. Puede tratar de explicar su angustia, sus reflejos, sus dudas más profundas, pero casi nunca será entendido por completo. Este abismo entre la percepción profunda y la superficialidad colectiva es uno de los mejores tormentos de una mente brillante. A la luz de todo esto, Schopenhauer nos lleva a una pregunta aún más inquietante: si pensar profundamente conduce al sufrimiento, ¿se encuentra la verdadera felicidad en la ignorancia? ¿Es la única forma de vivir sin angustia para rechazar el pensamiento crítico y rendirse a las distracciones de la vida ordinaria? Esto es exactamente lo que exploraremos en la siguiente parte. Si la inteligencia conduce al aislamiento y al sufrimiento, entonces lo contrario también debe ser cierto, ¿verdad? Las personas menos inteligentes parecen más satisfechas con la vida. Se preocupan menos por los problemas existenciales, no pierden el tiempo reflexionando sobre la inutilidad de la existencia y encuentran placer en cosas simples, entretenimiento desechable, conversaciones triviales y rutinas predecibles. Al final, ¿la ignorancia es realmente una bendición? Schopenhauer creía que sí. Para él, la felicidad y la inteligencia son inversamente proporcionales. Cuanto más alguien comprenda la naturaleza de la realidad, más difícil será encontrar alegría en ella.
En contraste, aquellos que viven sin cuestionar simplemente van con el flujo de la vida sin llevar el peso del pensamiento demasiado profundo. Mientras que un hombre sabio se angustia a la realización de la efímera de la existencia, un hombre común encuentra satisfacción en las distracciones momentáneas. Mientras que un filósofo reflexiona sobre el vacío de la sociedad, la mayoría de las personas se ocupan de trivialidades y preocupaciones diarias. Esto sucede porque el cerebro humano no fue diseñado para buscar la verdad, fue diseñado para sobrevivir. El hombre común vive guiado por lo que Schopenhauer llamó la voluntad de vivir, un impulso ciego que nos impulsa a seguir el placer y evitar el dolor. Cuestionar demasiado este proceso genera sufrimiento, porque desmantela las ilusiones que hacen que la vida sea soportable. Piense en cómo la sociedad glorifica la búsqueda del éxito, el amor y el estatus. Todo esto funciona como un gran teatro colectivo que mantiene a las personas ocupadas. El hombre inteligente se da cuenta de que en el fondo todo esto es temporal y a menudo sin sentido. Pero al darse cuenta de esto, se desconecta de la ingenua alegría que mantiene a los demás motivados. Este fenómeno se puede observar en todos los niveles de vida. En entornos sociales, las personas más populares y queridas no son necesariamente las más inteligentes, sino las más carismáticas, aquellas que saben cómo jugar el juego de la coexistencia sin cuestionar sus reglas. En el entorno profesional, a menudo aquellos que lo hacen mejor no son los que piensan más profundamente, sino aquellos que se adaptan mejor al sistema, que siguen las órdenes sin dudarlo, que no se dejan paralizar por la reflexión excesiva. En el amor, aquellos que experimentan romances intensos y felices a menudo no son los que analizan cada detalle, sino aquellos que se rinden sin miedo a la ilusión del momento. Esto nos lleva a un dilema inquietante para ser felices. ¿Es necesario renunciar a la inteligencia? ¿Es la única forma de vivir sin angustia para conformarse con una visión superficial de la realidad? Para Schopenhauer, esta fue la gran tragedia de la condición humana. Los que piensan demasiado sufren, pero aquellos que no piensan viven en una ilusión. Por lo tanto, él creía que el hombre sabio no debería buscar la felicidad en los mismos lugares que los demás. Si el placer común de la vida proviene de la ignorancia, ¿qué queda para aquellos que ven más allá de las apariencias? ¿Hay alguna forma de encontrar un propósito sin rendirse a la farsa colectiva? La respuesta de Schopenhauer a este dilema nos lleva a un lado aún más oscuro de la inteligencia, la forma en que la sociedad trata a aquellos que no encajan. Porque el problema no es solo la soledad del pensador, sino la forma cruel que el mundo reacciona a su existencia. Y ese es el tema de la siguiente parte. Si la felicidad radica en la ignorancia, entonces el hombre inteligente no es solo un extraño en la sociedad, es una amenaza, y como cualquier amenaza, necesita ser neutralizado. Desde la antigüedad, la humanidad ha tenido un patrón perverso cada vez que alguien ve más allá de lo obvio e intenta exponer verdades incómodas. Esa persona es silenciada, ridiculizada o incluso destruida. Schopenhauer entendió este cruel mecanismo de la sociedad. Para él, la mediocridad colectiva siempre sentirá una profunda incomodidad en presencia de un hombre que piensa de manera diferente. La razón es que desafía la ilusión en la que todos prefieren vivir. Mientras que la mayoría se distraen con trivialidades, el pensador es el que señala lo absurdo de la existencia, la hipocresía de las instituciones, la inutilidad de las ambiciones humanas, y dado que la mayoría de las personas no quieren enfrentar esta verdad, la solución más fácil es atacar a quienes la revelan. La historia está llena de ejemplos de esto. Sócrates fue sentenciado a muerte por corromper a los jóvenes, es decir, para enseñar a las personas a pensar por sí mismas. Galileo fue perseguido por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol, algo que desafió la comodidad de la creencia religiosa dominante. Nietzsche fue ridiculizado por exponer la fragilidad de los valores morales y terminó aislado en su locura. Schopenhauer, a su vez, pasó gran parte de su vida ignorada. Su filosofía consideró demasiado pesimista para la sociedad. Pero no pienses que este fenómeno ocurre solo con grandes filósofos y científicos. Sucede todo el tiempo en todos los niveles de la vida. ¿Has notado cómo los grupos sociales tienden a rechazar a los que no encajan? En el trabajo, el empleado que cuestiona las reglas injustas pronto se ve como un problema. En la escuela, el estudiante que no se ajusta a respuestas fáciles es etiquetado como arrogante
o extraño en las interacciones sociales. Aquellos que prefieren conversaciones profundas sobre las trivialidades a menudo se sienten fuera de lugar. El mundo no quiere que pienses, quiere que obedezcas, y aquí se encuentra la gran ironía. La gente rechaza al pensador, pero al mismo tiempo depende de él. Todas las grandes innovaciones, todas las ideas revolucionarias, todos los cambios que realmente han dado forma a la humanidad, provienen de personas que en algún momento fueron marginadas para su inteligencia. El problema es que la sociedad solo valora al genio después de estar muerto, cuando sus ideas ya no representan una amenaza. Pero entonces, si el hombre inteligente es rechazado, perseguido y condenado a la soledad, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede alguien que ve más allá de lo obvio sobrevivir en un mundo que no quiere ver? Schopenhauer creía que solo había una salida, un camino alternativo para aquellos que se niegan a vivir en ignorancia. Se trata precisamente de esta estrategia de supervivencia de la que hablaremos en la próxima parte. Si la inteligencia conduce al aislamiento, el sufrimiento y el rechazo, la gran pregunta es, ¿hay alguna salida? ¿Cómo puede alguien que ve más allá de las ilusiones de la sociedad encontrar la paz en un mundo que parece no tener lugar para ellos? Schopenhauer creía que solo había una forma de dejar de buscar la felicidad en los mismos lugares que los demás. La mayoría de las personas encuentran significado en la vida a través de distracciones, carreras, relaciones y estatus social. Están atrapados en la idea de que la felicidad radica en el reconocimiento de los demás, en la aceptación grupal y en el logro de los deseos materiales. Pero para el hombre inteligente, todo esto suena vacío. Se da cuenta de que el éxito a menudo no depende del mérito, sino de la capacidad de ajustarse a las reglas del juego social. Él ve que las relaciones pueden basarse en proyecciones e intereses, y que la búsqueda incesante del placer es simplemente un intento de escapar del vacío existencial. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Schopenhauer creía que la única forma de sobrevivir a la propia inteligencia era cambiar radicalmente la forma de vida. Para él, la persona sabia debe abandonar la necesidad de aprobación externa y buscar satisfacción en las áreas donde la mediocridad de la sociedad no puede interferir. Esto significa tres cosas. 1. Abrace la soledad como libertad. La mayoría de las personas temen estar solas porque, sin distracciones, se ven obligadas a enfrentarse a sí mismas. Pero Schopenhauer vio la soledad como un privilegio. Argumentó que el hombre verdaderamente inteligente nunca es solo porque su propia mente es un universo lo suficientemente rico como para explorar sin una necesidad constante de compañía. Él abogó porque, en lugar de estar angustiado por la falta de conexiones superficiales, la persona sabia debe usar su tiempo para reflexionar, estudiar y autoconocimiento. 2. Busque refugio en arte y filosofía. Para Schopenhauer, las únicas experiencias humanas verdaderamente puras son aquellas que no sirven a fines prácticos, como el arte y la contemplación filosófica. Él creía que la música, por ejemplo, era la forma más alta de arte porque permitía a los humanos trascender la realidad brutal y acceder a algo más profundo. En lugar de quedar atrapado en preocupaciones mundanas, el hombre sabio debe refugiarse en actividades que expanden su mente sin requerir la aprobación social. 3. Rechazan la ilusión de la felicidad y acepta la serenidad. El mayor error del hombre inteligente, según Schopenhauer, es tratar de encontrar la felicidad en los mismos moldes que la sociedad común. La inteligencia hace que el individuo se dé cuenta de que la felicidad completa es una ilusión, y cuanto antes acepte esto, el más libre se convertirá. El objetivo, entonces, no es buscar la felicidad artificial, sino lograr un estado de serenidad. Esto significa reducir los deseos, evitar la participación excesiva con las trivialidades del mundo y encontrar el placer en sí mismo sin depender de factores externos. Esta filosofía puede parecer dura, incluso cruel, pero hay algo liberador al respecto, porque cuando dejas de buscar en el mundo algo que nunca te puede dar, te liberas. Dejas de frustrarse con las personas, con las instituciones, con el sistema. Aceptas la realidad tal como es y aprendes a vivir en los márgenes sin ser controlado por ella. Pero entonces, si el camino del pensador es distanciarse del mundo común, ¿cuál es el destino final para aquellos que siguen este viaje? ¿Qué les sucede a quienes abandonan las ilusiones de la sociedad y deciden vivir solo por la verdad? Schopenhauer tuvo una respuesta para eso, y esta respuesta es lo que discutiremos en la parte final. Y entonces,
Llegamos al punto final de este viaje. ¿Cuál es el verdadero destino del hombre que ve más allá? Si no puede encajar en la sociedad, si la felicidad convencional lo elude, si su mente es un regalo y una maldición, ¿cuál es el fin inevitable para alguien que se niega a vivir en ilusión? Schopenhauer no tenía ilusiones románticas sobre este destino. Sabía que la inteligencia, cuando se llevaba a sus consecuencias finales, condena al individuo a la soledad y al malentendido. El pensador nunca encontrará consuelo en las distracciones de la vida ordinaria y nunca será totalmente aceptado por quienes viven automáticamente. Pero esto significa que está condenado al sufrimiento. No necesariamente, Liz. El verdadero secreto no radica en tratar de escapar de esta carga, sino en aprender a llevarla con dignidad. El hombre que entiende la naturaleza de la existencia y acepta la realidad tal como es, sin las capas de ilusión que la mayoría de las personas necesitan soportar la vida, logra un tipo de libertad que pocos sabrán. No busca significado fuera de sí mismo, no le importa la aprobación de los demás y no se permite ser esclavizado por el deseo incesante de más. Él entiende que el mundo siempre ha sido caótico, injusto e indiferente, y al aceptar esto, se vuelve inmune a las decepciones que destruyen a otros. Schopenhauer creía que el hombre sabio debería abandonar cualquier esperanza de transformar la sociedad o ser entendido por ella. En cambio, debe dedicarse a cultivar su propia mente, a apreciar el arte, la filosofía y la contemplación. Debería ser un espectador del mundo, no un prisionero. Pero esta conclusión plantea una pregunta incómoda. ¿Vale la pena ser inteligente si la ignorancia trae felicidad y sabiduría trae aislamiento? ¿Es la búsqueda del conocimiento una elección racional o deberíamos elegir permanecer en ilusión como todos los demás? Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la inteligencia realmente condena a uno al sufrimiento? ¿O crees que es posible ser inteligente y al mismo tiempo encontrar la felicidad? Deja tu comentario y comparte tu punto de vista. Y antes de ir, no te detengas aquí. El siguiente video es esencial para continuar este viaje de reflexión. Hay algo importante que necesitas escuchar. Mira ahora y sigue expandiendo tu mente. Nos vemos allí.